Muchas gracias, ingeniero Monterrosas, por su presentación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con un tema fantástico. Es un tema que ustedes pidieron y yo creo que les va a encantar precisamente por esa razón. Y pues hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado muy, muy, muy bueno que definitivamente nos va a robar el corazón una vez más. Este teléfono que tú tienes en tus manos, yo te pido que lo mantengas lo más bajito posible, que te distraiga lo menos que se pueda. Y ya que estás aquí en este momento, pues vamos entonces a centrar nuestra atención, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema fantástico que no solamente es para niños, créeme, también es para adultos. Y bueno, sin más preámbulo, muchas gracias a aquellas personas que entraron de manera completamente, pues en el horario, ¿verdad? En la hora. Muchas gracias por eso. Y bueno, pues vamos a empezar con este súper tema del cual te voy a hablar el día de hoy. Y efectivamente hablamos de neurociencia, ¿verdad? Hablamos de neurolingüística. Vamos a hablar de la anatomía de nuestro cerebro, la función, la manera en que nos va a impactar a todos. Y tú tienes en tus manos una herramienta fantástica llamada cerebro. Estructuralmente hablando, es un cerebro y funcionalmente hablando es toda una computadora, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que el día de hoy va a estar muy bueno este tema. Coménteme, ingeniero, si se ve mi presentación. Ok, parece Ya que se está ya. empezando a compartir. Ok, perfecto. Ahí va, parece que ahora sí ya va. Es un programa en vivo, entonces obviamente por eso a veces hay ciertos detallitos. Pero bueno, yo espero que ya se esté observando la imagen. Ya se puede visualizar, doctora. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con este gran tema de neurodesarrollo y pues a quién no, quién se siente apasionado por este tema, si estamos hablando de cómo es que tú puedes generar algo más grande en tu vida, cómo tú puedes desarrollar tu cerebro y definitivamente lograr grandes resultados en base a él. Este se llama programación cerebral de 10 con la mejor nutrición celular. Y bueno, pues yo te quiero presentar al doctor Francisco Javier Moreno Pichardo. Este es su currículum, más tarde va a estar con nosotros. Él tiene una trayectoria y experiencia laboral increíblemente en todos estos hospitales que alcanzas a ver aquí. Todo ha sido como médico adscrito en el Hospital Infantil de Pachuca, de Huichapan, en el Hospital Integral Cinta Larga, en el Hospital General del Altiplano Hidalgo. Híjole, pues de tanto Yuca en Hidalgo, aquí en Veracruz, y bueno, pues él es posgraduado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la especialidad en pediatría, pero no solamente eso, sino también es máster en hipnosis psicoespiritual regresiva, es diplomado en psicoanálisis y es titulado por Educa Deportes en Ciudad de México como cross training. Y bueno, pues esto es impresionante y este es mi moderado currículum, que aquí ya parte de él lo leyó el ingeniero Monterrosas, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar del neurodesarrollo. Coméntame, ingeniero, si se ve bien mi pantalla. Sí, se ve perfecto, doctora. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. El neurodesarrollo, ¿qué cosa es en sí el neurodesarrollo? Bueno, pues va a ser un proceso. Fíjate la palabra, es un proceso. Quiere decir que tiene orden, un proceso que inicia y que va a ser manipulado, orquestado, va a ir avanzando, ¿verdad? En que este cerebro va adquiriendo una organización crecientemente compleja. Es decir, inicia y de ahí se va volviendo cada vez más complejo y esto se va a manifestar por nuevas habilidades tanto funcionales desde el punto de vista adaptativo y finalmente hasta llegar a un desarrollo humano, como dice esta palabra, positivo. Eso quisiéramos todos, que hubiera un desarrollo increíblemente positivo en todos nosotros. Bueno, pues este es un proceso que es continuo. Una vez que inicia, no se detiene, va a iniciar en la concepción desde el momento en que ese esperma se une a ese óvulo y va a terminar en el momento del fallecimiento de la persona. Va a tener etapas iniciales, las cuales son muy aceleradas y siempre se va a estar activando un código genético que puede ser modificado por el ambiente. Y esto, señores, se conoce como epigenética. Aquí en la imagen vamos a ver cómo desde los primeros días, que es un pequeño embrión, va a empezar a modificarse este cerebro, se va a empezar a generar y el tubo neural dentro de lo que es el desarrollo embrionario es lo primero que se va a desarrollar, por eso es bien importante
todas las mujeres consuman embarazaditas, claro, es más que estemos mujeres en periodo reproductivo todo el tiempo, pero más en periodo reproductivo, cuando tú estás deseando embarazarte, tu mujer estás deseando embarazarte, lo más importante es que consumas ácido fólico y algunos otros nutrientes que te van a servir para el óptimo desarrollo de tu bebé desde el inicio con el tubo neural. Y este tubo neural es lo que va a dar origen a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central. Bueno, pues imagínate que en la red social donde este bebé llega, papá, mamá, familia, ¿verdad? En este núcleo familiar es donde va a ocurrir el desarrollo. Y la interacción entre esta persona y todos los procesos que se dan alrededor de esta misma van a contribuir y van a promover la estabilidad de este pequeño ser y, por supuesto, la predicción. Lo que veas en esta imagen, te puse a una pareja que feliz y contentos están recibiendo a su bebé, lo van a tratar de la mejor manera y van a procurar pues, que su desarrollo sea completamente óptimo, tanto en nutrición como en habilidades, como en enseñanza, en aprendizaje. En la parte de abajo te muestro a unos jovencitos, unos niñitos chiquillos, que están jugando en un río completamente contaminado. La ropita de ellos se ve extremadamente pobre y bueno, pues si te das cuenta, ese ambiente les está dando una información completamente diferente a la que va a recibir el bebé que está en la familia de la parte de la imagen de la parte superior. Entendemos que los genes no operan en el vacío, es decir, al ahí se va. Claro que no van a ejercer una influencia sobre la conducta en un ambiente, o sea, la persona va a responder al ambiente. Así como si no hubiese ni genes ni herencia, pues el ambiente sobre quién influye, ¿verdad? Entonces son una parte, por un lado los genes de la persona, por el otro lado el ambiente, y juntos van a estar desarrollando a un ser. Así que los cambios del desarrollo que tienen lugar dentro del primer año de vida van a ser más dramáticos, más rápidos, más acelerados de lo que ocurre en cualquier otra etapa de la vida humana. Por eso se dice que los primeros meses, o sea, el niño nace y los primeros 2 días súper requeridos para cuidar a ese bebé y que se pueda desarrollar de la mejor manera. Es más, los primeros 2 minutos de vida, un compañero mío, pediatra, eso es lo que nos dice la regla de los 2, y dice que los 2 primeros minutos después de que ese bebé nace son primordiales para lograr una oxigenación adecuada y un óptimo desarrollo de inicio. Los 2 primeros días son básicos para que ese bebé empiece a comer, alimentarse y no pierda todo este buen desarrollo que llevaba en el útero materno. Los primeros 2 meses son los más importantes en el aspecto de cuidar su evolución y de que él se adapte al medio ambiente. Y los primeros 2 años, ¿qué te digo? Desarrollo neurológico en toda la extensión de la palabra. Por eso hablamos de que la complejidad del sistema nervioso central inicia desde el momento de la concepción y ahí se empieza a desarrollar hasta los 2 años, más o menos la parte más, se puede decir crítica, la parte más dramática, como dice aquí. Posteriormente, pues empieza a haber otras capacidades, ¿verdad? Se empieza a despertar a la capacidad sensorial, a la capacidad perceptiva, hay habilidades para el sentido, para comprender, para dominar cosas en el mundo, se empieza a lograr la comunicación y el surgimiento de características y estilos personales. Fíjate, la personalidad se empieza a crear hasta los 6 años de edad más o menos, y la formación de lazos sociales específicos y lazos afectivos. Aquí es donde empezamos a trabajar principalmente desarrollo cognitivo y todo esto se va dando paso a pasito con influencia del ambiente. Así que los primeros años de vida y especialmente los años preescolares se van a considerar como un periodo de desarrollo dominado por procesos que van a ir en crecimiento, que son activos, que son dinámicos, que son gruesos, ¿verdad? Como por ejemplo la construcción y arborización de conexiones, principalmente neurológicas, que luego serán podadas, finalmente van a ser recortadas, ¿verdad? Y algunas que no van a funcionar, se recortan y todo esto va a ir afinándose a través de la maduración y de la experiencia. Quiere decir, el niño requiere experimentar las cosas para poder conocerlas, para poder ir madurando esa percepción. 4 grandes áreas en donde el desarrollo del niño se ve más constante, como es el desarrollo motor fino, el motor grueso, el lenguaje está dentro del desarrollo motor fino, así como la escritura y el motor grueso, que sería la manipulación de sus manos, uso de las manos, y por supuesto también
tiene toda el área del lenguaje y el área de la socialización. Aquí es donde vemos que vamos a observar a un niño que puede tener un retroceso o que simplemente avance en su desarrollo normal. El día de hoy vamos a tomar un tema que se llama de reprogramación cerebral. ¿Qué vamos a ver en este caso? Bueno, pues entendemos que la reprogramación cerebral va a ser la capacidad que va a tener el cerebro para crear nuevas conexiones neuronales. Es decir, tiene que ver con plasticidad cerebral, por supuesto. Así vamos a aprender cosas nuevas que van a permitir a la persona adaptarse a los cambios. Esta vida, desde el momento en que nacemos, el cambio es constante, constante. Y esto se puede realizar por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación, que es lo que precisamente hoy vamos a trabajar. Yo te puedo preguntar a ti, ¿qué es lo que hace que el cerebro humano procese y entienda el lenguaje? ¿Cómo se lleva esta parte a cabo? ¿En qué parte del cerebro se almacenan las palabras que aprendemos? ¿Por qué vienen a la mente palabras cuando a veces las olvidamos? Estás pensando cuál, pum, llega de pronto. Las personas que hablan más de un idioma, ¿qué es lo que evita que se interfieran entre sí? Bueno, pues el día de hoy estamos aprendiendo a modificar el cerebro en ambas partes, tanto la parte izquierda como la derecha y toda la actividad que esto puede tener y que nos lleva, por supuesto, no solamente a trabajar con nuestras creencias, sino también con nuevo aprendizaje. Se dice que el estudio del cómo se representa el lenguaje en el cerebro, es decir, en la neurolingüística, es quien investiga cómo y dónde el cerebro almacena el conocimiento del idioma en sus distintas presentaciones. Puede ser oral, puede ser por señas, puede ser escrita, hablando precisamente de comunicación. Entendemos que el cerebro almacena información en todas las redes neuronales que se conectan con las partes que controlan el movimiento, como el del habla y las sensaciones internas y externas como el sonido. El sonido lo vamos a captar de forma neurológica, pero también a través de la conducción ósea, la conducción del aire. Y esta es la parte en donde nuestro cerebro comienza a separar la información, comienza a colocarlas en diferentes partes de sí mismo, y esto es en base al cerebro que puede estar, más bien a la función que va a poder desencadenar. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre estructura y otro poquito sobre función. Yo les voy a platicar sobre la estructura. Finalmente requerimos una estructura sana para que la función de esta estructura sea la más importante. Dentro de la función, el doctor Francisco Pichardo se va a hacer cargo de esa parte de la función. Y bueno, pues hablando de estructura, definitivo que tú y yo y nuestros niños, nuestros pequeños, cuando tú y yo fuimos pequeños, requeríamos una estructura sana. Y se dice, y fíjate, lo dijo Hipócrates, que el cerebro es una de las creaciones más complejas, enigmáticas y a la vez perfectas del universo. Fíjate qué palabras tan hermosas, perfecta. Como bien te decía hace ratito, puede ser que pese 1 kilo, 100 gramos, hasta 1,5 kilos, pero realmente es un órgano multifuncional, está listo y dispuesto para que tú puedas experimentar lo mejor de las emociones, los sentimientos, la memoria y todas las estructuras dispuestas y listas para que tú estés mejorando dentro del aprendizaje son las siguientes. El hipocampo, que está implicado en el recuerdo de información y experiencias, hablando de la memoria. La amígdala, que está encargada del aprendizaje y la memoria emocional. El tálamo, aquí no te los he ido mencionando, aquí están, por ejemplo, el tálamo, y hablamos de que está vinculado con el aprendizaje de la información nueva, principalmente verbal. El lóbulo frontal, que está aquí de este lado, se llama frontal porque evidentemente está en tu frente, y habla del lóbulo de la corteza prefrontal relacionadas con funciones de orden superior, como el control de impulsos, la planeación, el razonamiento, entre otros. Y déjame decirte que esta corteza prefrontal, la verdad es que ha tenido años de evolución en el ser humano. En un inicio, pues más que nada, el Homo sapiens, ¿verdad? Se dejaba llevar aquí por el cerebelo, el Homo de hace muchos años, de hace mucho tiempo, más que nada tenía una actividad que era básica, muy básica, el cerebelo lo tiene así. Pues hablamos principalmente de dormir, comer, de reproducción, de eso es lo que hablamos. Y bueno, en este caso, el lóbulo frontal junto con la corteza fueron evolucionando al paso del tiempo hasta que empezaron
a generar esta parte tan importante que una vez que está desarrollado, completamente desarrollado alrededor de los 21 años más o menos, estamos teniendo un razonamiento, estamos generando una planeación como tal de lo que tú puedes hacer en tu vida, un control de impulsos, es decir, no respondes por cualquier cosa, sino que te detienes, analizas y entonces tomas decisiones. Aquí lo más importante, ¿verdad? Eso se puede decir que son estructuras de nuestro sistema nervioso central del cerebelo, pues, pero la sinopsis o la sinapsis va a ser el lenguaje de las neuronas. ¿Cómo es que ellas se comunican? ¿Cómo es que te van a dar información? ¿Cómo es que transmiten todos estos impulsos al resto de tu cuerpo? Bueno, pues déjame decirte que la sinapsis va a posibilitar la conexión. Fíjate la palabra fantástica, conexión entre nuestras neuronas. Va a ser un requisito indispensable para que nuestros impulsos nerviosos viajen a través de autopistas de redes neuronales. Esta palabra de autopista, ¿en qué piensas? En rapidez. Y si alguien es bueno para ser rápido, definitivamente es el sistema nervioso central cuando está en una estructura completamente sana, ¿verdad? Así que el impulso nervioso recorre la neurona y la célula que se llama neurona va a contener diferentes bracitos y va a tener una colita, un piecito que se llama axón, por así decirlo, ¿verdad? Cuando este impulso nervioso recorre la neurona y cuando llega a las dendritas, que son como que sus bracitos, salta a la siguiente neurona mediante esta acción que se llama sinapsis, que se va a producir a través del intercambio de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Y aquí en la imagen vemos cómo está una dendrita, un axón, y aquí está otra parte de otra neurona, de otro axón, o más bien dendrita, y vamos a ver cómo hay una serie de bolitas aquí que son precisamente representando a los neurotransmisores, en donde esta dendrita, ¿verdad? O este axón que tiene aquí el acúmulo del neurotransmisor, llega o lo empuja hacia la membrana celular, se riega en este espacio presináptico y esta otra neurona, que es la que recibe la información, la capta con unas partes muy especiales que son estos complejos que la van a captar y de esa manera generan la información. Estos neurotransmisores pues están modulados más o menos con 60 tipos de neurotransmisores conocidos actualmente y se puede decir que cada decisión, cada estímulo, cada movimiento que tú tienes va a generar un torrente de neurotransmisores químicos en distintas partes de tu cuerpo en cuestión de milisegundos. Y déjame decirte que la transmisión puede ser química con estos neurotransmisores y puede ser eléctrica. No se comunica solamente el cerebro con el cerebro, es decir, neuronas con neuronas, sino también hay neuronas que se van a conectar con glándulas y otras neuronas que se conectan también con el músculo. Y en ese momento hay una relación de una sinapsis eléctrica. De este modo, entonces, las neuronas emisoras, según el mensajito que envíen, liberan un neurotransmisor en particular, como te decía, más de 60. Bueno, pues aquí vemos en la imagen cómo hay tirosina, triptofano, que son precursores, y se empiezan a generar dopamina, serotonina, diferentes sustancias. Una vez formadas, son encerradas en estas vesículas y cuando llega el momento que aquí viaja el impacto, ¿verdad? Entonces esta vacuola o esta vesícula se acerca hacia el espacio presináptico y ahí es donde se coloca en la membrana celular y vacía su contenido hacia este espacio donde va a ser captado por la siguiente neurona con sus receptores y en ese momento se produce la información. Así que las neuronas receptoras van a contar con una estructura química diseñada para unirse únicamente a cierto receptor, como si fuera una llavecita, de tal manera que si hablamos de dopamina, esos receptores de dopamina se activan con ella, más no los de serotonina, y esto hace que haya y exista esta comunicación dentro de todo nuestro sistema nervioso. Hay tres mecanismos bien importantes por los cuales la experiencia induce cambios en el cerebro. ¿A qué me refiero con experiencia? A tus vivencias, a tu vida, a la forma en que tú te expresas con el exterior. Si algo te sucedió en ese momento, por ejemplo, que probó este niño por primera vez el azúcar, ¿qué crees? Pues se hace un cambio en su cerebro y ese niño dice, yo quiero azúcar, eso me gusta,
Eso definitivamente el azúcar está prohibido, se puede decir, las buenas costumbres serían prohibir el azúcar hasta después del año de edad, cuando ya el sistema nervioso se está desarrollando. Y yo te podría decir, mejor nunca, ¿verdad? Porque el azúcar, te puedo decir que no tiene ningún elemento que nos proporcione nutrición, nada. Así que bueno, hay tres mecanismos, te decía. En primer lugar, va a existir un cambio anatómico dado por la capacidad de las sinapsis existentes para modificar su actividad, generando brotes de nuevos axones o expandiendo la superficie dendrítica. Los nuevos axones y dendríticos se refieren a las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Antes se creía que tú nacías con cierta cantidad de neuronas y si se morían, pues ya ni modo. Pues ahora sabemos que no. Hay otras neuronas que van a estar activas y listas para que se pueda generar más cantidad de neuronas o simplemente se recuperen ciertas partes de esta misma neurona. Y si es verdad que ellas no se reproducen, sino que hay células por ahí, ¿verdad? En la glía, que son las que se van a desarrollar en un momento dado como neuronas. Un segundo mecanismo va a ser neuroquímico y se va a relacionar con la capacidad de una sinapsis existente a modificar su actividad, aumentando la síntesis y liberación de neurotransmisores y mejorando la eficiencia en la transmisión del impulso nervioso. Esto quiere decir que la misma célula va a estar produciendo más neurotransmisores y de esa manera aumenta, ¿verdad?, estos transmisores para generar una mejor comunicación en el impulso nervioso con otras neuronas. Y el tercer mecanismo, ¿qué crees? Es metabólico, quiere decir que habla de actividad y está dada por las fluctuaciones, es decir, el aumento o disminución de la actividad metabólica, el uso de la glucosa y el oxígeno en el cerebro en respuesta a la experiencia. Quiere decir, la neurona, aquí te la puse en el dibujito, la neurona tiene muchas mitocondrias también y estas mitocondrias requieren estar activas, requieren estar sanas, requieren estar formando energía, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí se ve cómo hay una degeneración del axón y estas mitocondrias ya no dan una, por eso dice aquí bajo ATP. Y finalmente, pues una neurona está activa, que está produciendo suficiente energía, pues tiene una alta cantidad de ATP que hace que la formación del neurotransmisor sea óptima y de esa manera haya un impulso nervioso de la mejor manera y de lo mejor posible. Y bueno, hablando del neurodesarrollo y de la nutrición, sumamente importante, yo creo que ya te vas dando cuenta que la nutrición es sumamente importante dentro del cerebro, porque este cerebro va a tener una necesidad nutricional única. Va a requerir una gran cantidad de energía en relación con otros órganos y su sustrato inicial, único, favorito, pues va a ser la glucosa y para el cerebro le va a dar una gran fuente de energía y claro que si se asocia con otros nutrientes va a tener un rol básico en la formación y eliminación de sinapsis. Quiere decir que un cerebro bien nutrido tiene, aparte obviamente de la glucosa, pues tiene oxígeno, tiene diferentes elementos que aquí vamos a ver y vamos a mencionar. Dice que para esta función, el cerebro adulto usa del 10 al 12% del consumo total de glucosa. Imagínate, él nada le falta, es decir, toda la glucosa que tú puedas estar consumiendo va a llegar al cerebro sin problema. Y en el cerebro infantil, en algunas etapas, usa hasta el 30%. Quiere decir que a los 10 años más o menos el cerebro del niño representa del 5 al 10% de toda la masa corporal y va a consumir 1.5 veces más oxígeno por gramo de tejido que un cerebro adulto y representa hasta el 50% de la tasa metabólica basal total del cuerpo. Quiere decir que si a esta edad un niñito pequeño, menor de 5 años, presenta una neumonía y no puede respirar, cuidado con eso, estamos ocasionando un daño, le da fiebre o qué sé yo, puede tener entonces alteraciones importantes. Por eso es bien requerido, mamá, papá, que estás escuchando esta presentación, que lo ideal es que empieces a nutrir a ese niño de la mejor manera desde el año de edad. Cuando tienen 15, 16, 17 y sacan puro 6 en la escuela y quieres darle todavía relleno de faisán, pues ya no le va a funcionar. La idea es que se haya hecho una excelente nutrición desde el principio y por supuesto que dentro de la alimentación quite la glucosa, quite el azúcar industrializada. Lo ideal sería la misma glucosa que sale de los nutrientes, de las frutas, de las verduras. Y bueno, pues aquí la idea es que
esto nos ayude al excelente desarrollo de nuestro pequeño. Pero ¿qué pasa cuando yo ya estoy grande? Tuve yo ahí, todo esto ya pasó y hasta ahorita me estoy dando cuenta de esta charla. Bueno, pues déjame decirte que de todos modos, todos los nutrientes van a ser importantes para el desarrollo estructural y funcional del cerebro. Los que apoyan al metabolismo energético y la función mitocondrial, como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, pues obviamente que adquieren una mayor importancia. Dentro de la alimentación cerebral vamos a utilizar algunos nutrientes como proteínas, hierro, zinc, cobre y colina que afectan particularmente la función de los neurotransmisores. Eso es sumamente importante, el consumo también de minerales adecuados para este desarrollo. Así que los nutrientes que respaldan todo este metabolismo oxidativo y glucolítico tienen una gran demanda en el cerebro en el desarrollo, ¿verdad? Y van a incluir glucosa, proteínas, hierro y zinc. En la parte inferior derecha de esta pantalla te puse el artículo en donde toda esta información fue obtenida. Y bueno, pues yo te voy a recomendar a ti una óptima nutrición celular porque el uso de posbióticos le va a proporcionar al cuerpo del individuo, sea un niño o sea un adulto, el máximo de los beneficios en nutrición celular, en el aumento de la circulación sanguínea, porque esta es la encargada de llevar oxígeno y nutrientes, minerales a todo tu cuerpo, y obviamente también va a darnos sustratos para la elaboración de neurotransmisores e incremento en la función mitocondrial. Por eso, déjame decirte, estamos en el mejor camino para conocer todo esto. Te va a dar un desarrollo óptimo a tu cuerpo o al del bebé. Hechos contra opiniones, ¿verdad? Nosotros tenemos certificaciones y avales en esta empresa y estamos hablando de que cada uno de nuestros manuales está dirigido a hablar precisamente del nutriente en específico del cual hablamos. Y aparecen todos ellos en el libro de especialidades farmacéuticas PLM-PR Vademecum, así como las certificaciones que tenemos de precisamente sin gluten, el ADS, Advanced Delivery System, y toda la tecnología japonesa que nosotros podemos utilizar. Así que estamos hablando principalmente de una empresa que está muy dedicada al enfoque directamente de la salud. Y dentro del tema que estamos desarrollando el día de hoy, pues hablamos precisamente de la microcirculación, cómo vamos a estar generando un aumento en esta circulación para que llegue a todo tu cuerpo el oxígeno y las enzimas y por supuesto toda la nutrición que requiere tu propio organismo. Hablamos de la microcirculación. Todo tu cuerpo tiene pequeñas arteriolas, pequeñas vénulas que van a estar llevando las arteriolas toda esta información a tu organismo. Y bueno, pues aquí estos nutracéuticos también tienen un enfoque en disminuir el envejecimiento a través de la disminución de ¿quiénes? De los radicales libres y por supuesto trabajamos con inflamación que puede ser crónica o aguda. Esta es una alta tecnología. Yo te presento a Horizon Enzyme 6. Está dedicado principalmente a trabajar con el estrés oxidativo que también se puede estar dando en tu propio organismo. Y bueno, pues acá la idea es que tengamos entonces el uso, ¿verdad? O la disminución de la inflamación, el uso de toda esta biotecnología avanzada va directamente a la medicina mitocondrial, a la microbiota, a todo el metaboloma de tu cuerpo. Y por supuesto, vamos a hablar de moduladores de expresión genética. Acuérdate que cuando hablábamos del desarrollo, estábamos hablando principalmente de cómo la epigenética va a ocasionar un daño o un beneficio en nuestro cuerpo. Y bueno, pues hablando de las mitocondrias, ¿verdad? Que te mencioné dentro de esos 3 mecanismos que nos ayudan al desarrollo adecuado, vamos a hablar de Velash entonces. Velash tiene diferentes actividades como proteger el sistema inmunológico, darnos energía natural indispensable para las células y esa energía natural la procesan las mitocondrias de tal manera que el uso de Velash nos va a ayudar precisamente a generar mayor cantidad de energía cuando todas estas mitocondrias se van a ver influenciadas por el uso de Velash. El más que yo quiero mencionarte es la microcirculación sanguínea, cómo esta también va a mejorar enormemente, cómo va a hacer que el cuerpo de tu niño o tú mismo puedas estar mejorando en este aspecto de la estructura de tu sistema nervioso. Y esto no solamente es para sistema nervioso, es para todo tu organismo, para disminuir
la inflamación y aumentar la circulación sanguínea, aumentar el uso de las mitocondrias y de la función de ellas mismas. Y por supuesto tiene todos estos beneficios. Van a hacer reducir la inflamación crónica, disminuir los efectos del envejecimiento, ayudar a la desintoxicación del hígado, a modular la expresión genética, esta epigenética que nos hace maravillosamente en estos días saber que lo podemos mejorar, manipular y por supuesto ayudar a que pueda expresarse de la mejor manera con el uso y el aumento de la microcirculación sanguínea. Déjame decirte que el nuevo Velage Horizon Insane 6 se está aumentando la mitofagia en un 53%, es decir, aumenta el mecanismo para eliminar las mitocondrias disfuncionales. Aquella mitocondria que ya está autoseñalada como inflamada, pues la va a quitar y se van a producir nuevas mitocondrias. Reduce en un 48% la inflamación crónica, que es un factor indispensable, ¿verdad?, de enfermedades crónico-degenerativas. Y si hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de un mal funcionamiento dentro de la sinapsis y, por supuesto, pérdida de aprendizaje. Aumenta en un 125% la producción de ATP, que es la moneda energética de tu cuerpo y es la manera en que vamos a poder estar funcionando adecuadamente. ¿Cómo vamos a tomar Avelage? Vienen sobres de 3 gramos y vamos a utilizar un sobrecito de estos diluido en 500 mililitros de agua y lo vamos a poder tomar a cualquier hora. Sin embargo, yo te puedo decir que de preferencia tómalo 1 hora después del desayuno y una vez que tú lo prepares, lo vas a poder tomar a lo largo del día antes de 24 horas o más o menos en un lapso de 2 horas sería lo ideal. La evolución viene con INER7. INER7 es un componente donde tiene más de 60 biominerales, principalmente magnesio, calcio, potasio, selenio, zinc, magnesio y cobre, entre otros. Y bueno, pues esto es lo que hace generalmente INER7. Otorga los elementos adecuados para crear neurotransmisores, proporciona balance hormonal, otorga el calcio para una correcta sinapsis, uso adecuado de la glucosa a nivel intracelular, viene el deterioro cognitivo y esto obviamente va a ayudar mucho a nuestros niños con su aprendizaje. Y si en este momento alguna persona que tú conozcas, X persona, sufrió un accidente y requerimos manejar la plasticidad neuronal, bueno, pues aquí vamos a tener los elementos adecuados para ayudarlos. O quieres generar un reaprendizaje, bueno, pues eso es lo ideal y es de lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Esto es regulación para tu cuerpo y los principales beneficios, pues es de que aporta minerales como el magnesio, apoya a tener un pH equilibrado y ayuda en el mantenimiento de la salud digestiva, entre otros. ¿Cómo lo vas a tomar? Vamos a diluirlo, puede ser junto con Velage para que de esa manera potencialice a Velage y no te sepa así tan saladito INER7, tengo mejor sabor compartido con Velage. Y si tú lo tomas antes del desayuno, lo que vas a provocar va a ser una ducha intestinal, ¿verdad? Si eso es lo que se persigue, está correcto. Si no, yo te invito a tomarlo junto con Velage 1 hora de preferencia después de tu desayuno. Nutrición con solución. Hablamos de nutrición celular. Bueno, pues te presento a Hasaki. Hay algo bien importante dentro de nuestro intestino, que es un eje microbiota intestino-cerebro. Y pues bueno, sabemos que va a existir una diferencia cognitiva, ¿verdad? En aquellos niños van a tener ciertas alteraciones, como es, en todo caso, problemas principalmente de comunicación, comportamientos repetitivos. Estamos hablando del TDAH y de algunos otros que vamos a poder diagnosticar como el espectro autista en nuestros niños. Y pues lo ideal es aumentar la microbiota, ya que si está dañada, se afecta la cognición, se empieza a presentar la ansiedad y el comportamiento relacionado con la depresión también aparece. Por eso es que es importante comenzar a utilizar o mejorar este eje microbiota intestino-cerebro, que aparte es bidireccional y la idea es que mejores. Dentro de los componentes de Hasaki se encuentra el ácido glutámico y este va a mejorar la función cerebral, ya que es precursor en la síntesis de glutamato y este es un neurotransmisor cuya deficiencia es notoria en enfermedad de Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, el TDAH y el espectro autista. Eso es que puede servir también como una fuente de energía directa para que el cerebro funcione a un
alto nivel. Y eso es lo que tú y yo deseamos, que la estructura funcione de la mejor manera para lo que viene, que es un cambio mental completo, ¿verdad? Una reeducación. Y esta nutrición, pues, es obviamente muy exclusiva porque es una proteína en polvo rica en nutrientes, promoviendo un metabolismo saludable, favorece la absorción de proteínas y ayuda a mejorar la salud intestinal. Cada cucharada contiene prebióticos, probióticos y posbióticos, 60 minerales, enzimas y aminoácidos listos para mejorar esa función cerebral. Y termino presentándote a quien va a ayudarnos en la restauración del daño celular. Estamos hablando de Cronuit Fire 2.0, el cual tiene polifenoles de té verde que nos van a llevar a evitar principalmente esto que llamamos peroxidación lipídica y que tiene que ver con cierto elemento, ¿verdad? Que puede ser que empiece a afectar la lipofucsina, empieza a afectar a las mitocondrias completamente sanas, se empieza a acumular esta sustancia en el interior de la mitocondria hasta que la daña y causa una mutación aquí en la misma membrana que se llama o que se maneja como peroxidación lipídica. Si esto se empieza a producir en las mitocondrias, esto que ves aquí es una dendrita, ¿verdad? Es la terminación de una neurona, es donde se comunica con otras neuronas y vamos a ver entonces cómo estas mismas mitocondrias que están produciendo oxidación lipídica llevan a la muerte celular de nuestro paciente, principalmente formando también estrés oxidativo. Y bueno, pues esto ayuda a Cronuit a evitarlo principalmente, junto con este mismo mecanismo inhibidor de alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, con cierto efecto en la resistencia a la insulina. Y ahora que nuestros niños están ocupando el primer lugar, ¿verdad? Bueno, sería el segundo lugar de obesidad infantil a nivel Latinoamérica. Sin embargo, aquí en México, déjame decirte que Veracruz ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Obviamente, si hay sobrepeso y obesidad, hay efecto de resistencia a la insulina y eso es lo que podemos evitar con el uso de Cronuit Fire 2.0. ¿Cómo lo vamos a tomar? Vamos a diluir un sobre en 250 mililitros de agua caliente y lo vamos a tomar 10 minutos antes de la cena. Si la persona llegara a tener sobrepeso, pues toma 2 sobres, uno 10 minutos antes de la comida y otro 10 minutos antes de la cena. Y si tiene obesidad, va a tomar un sobre antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Y bueno, pues esta es la información que tenía para darte el día de hoy y voy a dejar de compartir mi pantalla porque quiero principalmente darle el paso a mi queridísimo doctor Francisco. ¿Dónde está usted, doctor? No lo veo. Presente, presente. Muchísimas gracias, doctor. Ya lo vi, ya lo vi. Muchas gracias. Ay, Aquí. se me fue su imagen, no lo veo. ¿Cerró usted su cámara? No, Ok, aquí ya. estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ok, doctor, Sí, déjeme jalar su presentación y enseguidísima empezamos. ¿Algún comentario, doctor? ¿Cómo le ha ayudado todo esto a usted de hablar Village de Cronuit con sus niños? ¿Cómo le ha servido? la verdad es que son bastante eficientes, doctora. Ajá, bastante eficientes en el sentido de que, pues bueno, son naturales, que es lo más importante. No generan ningún tipo de interacción ni contraindicación. Y como ya se los he explicado, tenemos que entender el aparato digestivo como un escudo. Habitualmente nuestras nuevas generaciones, desafortunadamente, que son los niños, debido a la alta cantidad de alimentos procesados, el tipo de vida que se lleva. Obviamente esto condiciona que se formen canales a nivel intestinal y por esos canales entran en cuestiones alérgicas, sustancias, virus, parásitos, o sea, es un tema. Entonces, si pudiéramos hacer un acercamiento del ideal, ajá, que tendría que ser entre el intestino y la circulación. Obviamente la circulación se vería muy distinta, ajá, en relación a un intestino perfectamente bien sellado contra uno permeable. El permeable se vería como si la sangre llevara basurita, que obviamente son esas sustancias que no se deben de absorber. Cuesta un poco de trabajo al principio, digo cuesta porque la gente como que de repente no entiende que la mejor medicina son los hábitos y el alimento. Yo siempre les explico, ¿no? O sea, ¿quieres evitar cáncer? El cáncer va a entrar por aquí, o sea, no hay de otra, ¿no? ¿Quieres estabilizar el sistema inmunológico? Va a entrar por aquí, porque obviamente es la ventana con nuestro mundo exterior.
Entonces, si llevas hábitos que son saludables, que te van a edificar, que te van a dar un buen sistema inmune, en general el sistema va a funcionar bien. Pero, pues bueno, es un tema, ¿no? Actualmente Estoy igual como lista, doctor. Ajá, ok, cuando usted me indique. Adelante, doctor, ya la tengo aquí lista. Me lo agarras aquí tantito para que no sepa. Ajá, un segundo, doctora. Es que les quiero presentar a alguien que está aquí con nosotros. Ay, perdóneme, espéreme, déjeme cerrarlo. Y antes de entrar, Sí, perdóneme, ahorita lo sí, no se recupero. preocupe. Ahí está. Bueno, Santi, les presento a Santiago Felipe. Él se llama Santiago Felipe en honor a Santiago Felipe Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Medicina en 1906, es español y es el padre de las neurociencias modernas. Entonces él fue, junto con Camillo Golgi, que compartieron ese año el premio Nobel, italiano Golgi, pero pues bueno, sucede que él con un microscopio de lentes pudo ver antes de que el microscopio electrónico lo que eran las redes neuronales, que es de lo que estamos hablando, de todo el proceso neurológico. Entonces a mí me impactó tanto saber eso y es una persona a la que admiro tanto que tenía yo que tener mi Santiago Felipe. Gracias. qué gran situación, doctor. De verdad, yo creo que definitivamente lo apasionado que usted demuestra ante la pediatría lo llevó a tener un niño igual de genial, seguramente, porque para eso está usted construyendo toda su personalidad, toda su salud, y pues qué padrísimo, de verdad, súper encantada con esa opción. Usted me indica, doctor, si Fíjese que, empezamos. perdón, doctora, antes de presentar, antes de compartir, sí me gustaría dar así como que una introducción previa, así rápida, para que tengamos un poquito de contexto. Entonces, bueno, antes que nada le quiero felicitar y agradecer porque es una persona bastante tenaz, bastante disciplinada y realmente cuando uno conoce personas como usted, no queda de otra más que corresponder de la misma manera. Entonces, decreto que el 2024 va a ser un excelente año para todos desde el punto de vista personal, familiar y empresarial. Entiendo perfectamente la altísima responsabilidad que implica ser un líder o estarse preparando para hacerlo. Entonces, cuidar mucho nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, los nutracéuticos son un excelente apoyo en el complemento al manejo médico. Obviamente yo tengo que defender el área de la medicina que así implica, todo lo que es la medicina como conocemos, ¿no? Antibióticos, antiinflamatorios, todo lo que lleva el contexto de. Entonces tenemos que entender y aprender que obviamente esto se vuelve una amalgama, como la cadena de ADN o RNA, que obviamente va girándose. Lo mismo sucede con una relación de pareja. Si no llevas la capacidad de saber amalgamar esa relación y que se vaya haciendo como la cadena de ADN, obviamente la relación se va a ir abriendo y cada quien va a ir hacia puntos diferentes. Eso es algo sumamente importante. Siempre diremos cuando hablamos de programación cerebral, lo tenemos que entender de forma sencilla, porque si me meto en contextos muy técnicos, la idea o el mensaje se pierde. Entonces, sencillo, ¿qué estás viendo? Que sería tu primer programador, desde que eres un bebé. ¿Qué estás escuchando? Que es el primer órgano de los sentidos que se activa, incluso antes de que nosotros tengamos el proceso de nacimiento. O sea, en el proceso del embarazo, el oído ya está captando información. Vamos a hablar un poquito, no les preparé muchas diapositivas porque realmente, si no, insisto, el mensaje se pierde. Nuestro cerebro y nosotros mismos funcionamos por medio de frecuencias. Entonces, si entendemos esta parte, y estamos sintonizados en la frecuencia que nosotros queremos, que buscamos, los resultados que vamos a obtener obviamente van a ser impactantes. Ya en una de las diapositivas que compartió la doctora, donde hace la presentación anatómica en general del sistema nervioso central, habla de una estructura que se llama hipocampo. Entonces, ese hipocampo, es así como que la caja negra de un avión. Entonces, cuando desafortunadamente hay un vuelo que no llega a feliz término, en esa caja negra están todos los secretos y el por qué se generó ese error, falla mecánica, falla humana. Y lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque como traemos una mala educación, digo traemos,
todos, de alguna manera. O sea, no hay una educación perfecta. Nuestros papás, siempre lo diremos, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Entonces, cuando no tenemos una adecuada educación en el ideal como debería de ser, nos están heredando hipocampos hipotróficos. ¿Qué quiere decir esto? Un hipocampo hipotrófico es que es más pequeño de lo que debiera de ser. Y lo ideal es que tu hipocampo esté bien fuerte para que tengas el impacto que buscas en cada área de tu vida. ¿Qué sucede en este tema? Pues bueno, el hipocampo es una de las estructuras igual que de importantes que el resto de nuestro cerebro hablando como conjunto, pero este hipocampo tiene la peculiaridad de que te puede generar hasta 700 neuronas. Ajá. O sea, te va generando neuronas, que es el proceso de la neurogénesis, que es el generar neuronas nuevas. O sea, es un organismo o una estructura muy noble, ajá, pero también muy susceptible. Entonces, ¿a qué voy con esto? La doctora habló en el tema de la formación de la personalidad y todo esto, desde que el bebito va pasando las primeras etapas de vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el lenguaje. ¿Por qué? Porque si el individuo está creciendo en un ambiente estresante, donde los papás no saben regularse, donde no saben tomar acuerdos, teóricamente empiezan a elevar los decibeles en el tono de la voz, aunque la mujer esté embarazada, aunque el bebé sea pequeñito y aunque tú digas, ay, es un niño, o sea que uy, yo creo que lo han escuchado, ay, es un niño, él no sabe. Ajá, entonces, grave error, grave error. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a detectar frecuencias. Entonces, ¿quién es el principal responsable de repente que el individuo no alcance los estándares que busca? Pues obviamente es el medio ambiente en el que fue criado. Si nosotros en un momento dado entendiéramos la importancia que implica el saber regular nuestras emociones como adultos cuando estamos en presencia de los niños, daríamos un salto agigantado en este proceso de cambiar el mundo, que es lo que queremos. Entonces, ese hipocampo, quiero que lo imaginemos como un jardín. Ajá, entonces, si tú estás cuidando ese jardín, evidentemente el jardín va a tener las flores, las plantas que a ti te gustan. Va a ser un jardín bastante colorido. Puede tener pasto y quiero que así como que incluso cierras tus ojos y te imaginas qué quisieras que tuviera, qué flor quisieras que tuviera, qué aroma quisieras que tuviera. Ajá, entonces te imaginas ese jardín así como que súper padrísimo. Ajá, ese es el hipocampo, que lo estás cuidando y obviamente ese jardín se ve muy bonito. Pero ¿qué sucede? Que eso es en condiciones ideales, cuando el individuo está siendo criado en un ambiente de amor, de tranquilidad, de respeto, de empatía, de educación, de aprendizaje, de ejercicio, de buena dieta, o sea, todo lo que conlleva. Pero desafortunadamente, otra vez, o sea, eso es así como que lo ideal. Ajá. Afortunadamente digo, lo importante es que tengamos conciencia de este tema y que le demos el valor que implica todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque así como es de noble este hipocampo, también es demasiado sensible. Entonces, si de repente tú llegas y maltratas a la esposa o la esposa te maltrata a ti o se maltratan los dos y se genera un ambiente así súper tenso, el niño ya está recibiendo programación. Entonces le estamos dañando ese hipocampo, lo estamos volviendo pequeñito, hipotrófico. Y si bien es cierto que de repente sí tiene una plasticidad neuronal, la capacidad de regenerarse, obviamente es como que el jardín lo estás cuidando y luego lo estás podando y haces hoyos, o sea, se hace un caos. Si vieron la película, la última del Karate Kid, ajá, y digo, se los pongo así como que de un ejemplo bastante práctico. Ajá, cuando el señor Miyagi conoce al niño y lo invita a hacer interacción con él y están entrenando, de repente el señor Miyagi, que es Jackie Chan, tiene un coche el cual siempre está reparando, siempre lo está reparando. Ajá, entonces el niño se queda así como que sorprendido, pues lo tienes adentro de la casa, o sea, oye, ¿qué onda? Ajá, lo cuida, pero un buen día pierde el contexto del control y tiene un anclaje súper fuerte. La película tiene un mensaje súper fuerte en ese momento porque en el auto se accidentaron su esposa, su hijo y desafortunadamente no salen adelante. Entonces él toma un mazo y empieza a destruir el coche, ¿no? Entonces algo parecido sucedería con el hipocampo. El hipocampo, imaginémoslo como el carro bonito y de repente todas las emociones negativas que generas, se genera un proceso
de activación neuronal a nivel de nuestra corteza suprarrenal, que es una glándula que tenemos arriba de nuestros riñones y que continuamente cuando estás viviendo en un proceso de estrés, obviamente eso va a condicionar que el hipocampo se esté dañando y no lo dejas crecer. Entonces, obviamente, estas hormonas de estrés tenemos que entender que obviamente la finalidad que tienen en nuestro sistema es mantenernos alerta ante situaciones peligrosas. Cuando nosotros estamos dormidos, imaginemos que somos como un celular. Entonces, en el momento en que estás dormido, estás cargando pila, estás recuperando energía, tu cerebro está haciendo todos los procesos de reparación. En el momento en que despiertas, obviamente, ahí está en el pico más alto el cortisol de forma natural, o sea, eso es normal. Pero si de repente eres una persona que no duerme bien, que continuamente estás estresado, que no sabes manejar tus emociones, entonces obviamente estás liberando y liberando y liberando y liberando cortisol. Si no, ¿quién no ha tenido un problema con la pareja? ¿Quién no ha tenido una preocupación, la que quieran? Entonces, o estás enojado, etcétera. Yo les invito a que recuerden y díganme si se pueden dormir así de rápido o con la misma tranquilidad que cuando no tuviste ese tema previo. Ajá, precisamente, ¿por qué sucede eso? Porque se libera demasiado cortisol y resulta que como el perrito y el gato, y ahí no subiste tomar acuerdos y cada quien para su lado y te mueves y no puedes dormir. Entonces, eso se lo debemos al cortisol. Ahora, nuestro cerebro, todos los órganos de nuestro cuerpo son bastante importantes, pero resulta que nuestro cerebro es el maestro, o sea, es el que controla el resto de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros partimos de este hecho, o sea, vamos a entender y a dar saltos bastante amplios, tanto como sociedad, como empresarios y como personas, ¿no? Entonces, el cambio va a generarse en nuestras casas. Ahora, les quiero platicar el sueño, así rapidísimo. Obviamente el sueño, ¿cuál es la importancia de? Que obviamente, como ya platicó la doctora también en las diapositivas que les presentó, les habló de cerca de 60 neurotransmisores. Entonces, esos 60 neurotransmisores o más se han ido descubierto al paso del tiempo. Incluso yo me atrevo a decirles, cuando estudié en la escuela de medicina, que yo entré casi por cumplir 18 años, que ya casi van a pasar 30, orgullosamente lo digo, se aprendía de otra manera. Obviamente el contexto de la medicina era totalmente diferente. Actualmente ya la microscopía electrónica, la tecnología, todo, ya te permite ver ese mundo tan fantástico que es el cuerpo y obviamente entenderlo de forma más precisa. Entonces les quiero contar para que quede así bastante claro. Y obviamente como pediatra, pues obviamente todo va enfocado al buen desarrollo de los pequeños. ¿No quieres que te dé Alzheimer? No te preocupes cuando tengas 60, 65. O sea, el Alzheimer lo estás cultivando desde que el niño nace. No quieres que te dé demencia senil, lo estás cultivando desde que el niño nace. No quieres sufrir de ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, temas de personalidad, lo estás cultivando desde que el niño nace. Entonces eso lo tenemos que entender. Y obviamente el entenderlo de esta forma te va a hacer disfrutar la vida, vivirla con más sentido, con más propósito. Brian Tracy, que es un mentorazazazo, así lo digo, en Seminario Fénix, te dice, tienes que tener un propósito en la vida. Una vida con propósito va a ser una vida que va a impactar primero la tuya y posteriormente la vida de las demás personas. Entonces, algo sumamente importante. Entonces, bueno, hay una sustancia que se llama adenosina. Entonces, esa adenosina, se las voy a explicar de forma muy sencilla, se empieza a elevar, conforme van pasando las horas del día. Entonces, ¿qué sucede? Que ya les hemos hablado de ciclos circadianos. Los ciclos circadianos tienen que ver con la luz del día, obviamente vale la redundancia, y la noche. Entonces, en el momento en que va pasando el día, tu adenosina va subiendo. Llega un momento en que ya está tan alta que es en ese momento cuando se libera la melatonina, y se da el ciclo normal del sueño. Entonces, ¿qué sucede? Que esta adenosina que se tendría que estar produciendo de forma natural, ahora le vas a sumar la cafeína, le vas a sumar los dispositivos electrónicos con su luz azul y obviamente la iluminación de tu casa, todo esto. Entonces, todo eso va a hacer que tu adenosina, esté bajando. Y obviamente ahí estás bloqueando el proceso del sueño. ¿Por qué les explico esto? Porque obviamente todo eso ataca nuestro sistema nervioso central.
Entonces, cuando no duermes bien, cuando te estás sobretrabajando, que de repente te desvelas, te levantas muy temprano, que andas muy cansado, estás atacando tu sistema nervioso central. Y obviamente, si no cuidamos este maravilloso órgano, vean ahorita Bruce Willis cómo la está pasando. O sea que de repente el individuo pierde la conexión con el entorno, dejas de conocer a tu familia, dejas de conocer a ti mismo, empiezas a perder funciones. Entonces sí se me hace algo bastante temible, o sea, eso da pánico. Da pánico. Ajá, da pánico, ¿por qué? Porque, pues bueno, o sea, todo eso se puede prevenir. Ajá, entonces está en nuestras manos. Los nutracéuticos, evidentemente, miren, sin lugar a temor a equivocarme, funcionan de manera óptima. Pero no nada más es de que vayas a la farmacia y me da un paracetamol. O sea, ya sé que el paracetamol me va a quitar el dolor o me va a quitar la fiebre. Tienes que tener un contexto de saber cómo lo vas a manejar y obviamente cómo vas a estar estimulando el cerebro, el cuerpo, para que tengan el efecto que tú quieres, el resultado que tú quieres. Entonces, continuando con el tema de la adenosina. ¿Qué sucede con nuestros niños, con nuestros jóvenes? Observen a sus jóvenes ahorita en vacaciones. Habitualmente los papás, pues obviamente ya sigues el hábito de que a tal hora me voy a dormir, pero ellos se la pasan en la computadora, en el celular, hasta altísimas horas de la noche. ¿Sí me explico? Entonces, si ellos están desperdiciando las horas más valiosas para hacer el proceso de regeneración neuronal, que es entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, están atentando contra sí mismos y desafortunadamente la gente no se da cuenta. O sea, hay muchas cuestiones que uno se pone a analizar y dices, caramba, o sea, no te das cuenta. Es que muchas veces hacemos cosas que no lo sabemos, pero no por no saberlo, no te va a generar el impacto negativo en tu vida o en la de tus seres queridos o en la de las personas. Siempre les comento esto. Hace 10 años, yo no me dedico a ver temas de ansiedad, depresión, o cuestiones por el estilo, suicidio, drogadicción, o sea, no, pero obviamente la misma inercia, la misma ola te va haciendo meterte. Entonces, pacientes, y ya se los he explicado, que de repente vi yo de los 10 años y que ahorita de lo mejor 18 o 20 años y son adictos, entonces dices, Dios bendito. Y te vienen a buscar los papás esperando que tengas una solución cuando el problema no se generó a los 20 o 22 años. El problema se vino generando desde atrás, desde abajo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si no sabemos manejar bien nuestras emociones, lo primero es que vas a estar comiendo. Estás nervioso o el niño llora, siempre se los explico de esta forma, la mamá saca el pecho, le da el pecho, obviamente lo estás enseñando a que cuando el niño esté estresado, se va a tranquilizar comiendo y él es un bebé, ni siquiera sabe. Entonces, tenemos que tener creatividad. Un niño no siempre va a llorar por hambre. Tenemos que saber entretenerlo, tenemos que saber si algo le duele, si está mojado, si no está mojado. Un ejemplo, cuando un bebé no habla 4, 5, 6 meses, yo siempre les digo, el ángel de la guarda es la cinta métrica, porque obviamente una pancita inflamada es una pancita que no está digiriendo de forma óptima y tienes que ver por qué. Habitualmente hay algo detrás de. Y así como que historias podrían ser muchas. Habló la doctora de la corteza prefrontal, que son los dos lóbulos, derecho e izquierdo, los más grandes de nuestro cerebro y son los que determinan los resultados que vamos a tener en la vida. Sorpresa, que retrasa la maduración de nuestra corteza prefrontal, que ya dijo la doctora, tiene millones y millones de años de evolución. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces si no sabes manejar la tecnología, la sobreexposición a dispositivos electrónicos, los videojuegos, todo lo que conlleva, obviamente va a generar una corteza prefrontal adicta a la dopamina digital y va a hacer que esa maduración que idealmente tendría que ser a los 21 o 22 años se haga todavía mucho más lenta. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Ahora, en tema de ojo, la mácula es una estructura súper delicada que no la estamos acabando con los dispositivos electrónicos. Entonces, mucho cuidado ahí porque van a tener un montón de trabajo los oftalmólogos, los neurólogos y todo por los hábitos que llevamos con nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. No les puedes bloquear la tecnología, eso está más que visto, no, pero sí tienes que aprender a regularla. Idealmente, porque incluso hay estudios que determinan esto, tu casa no tiene que estar tan iluminada después de las 6 de la tarde. O sea, se refiere, o ya se los he platicado alguna vez, tendrías que usar lámparas y a ras del piso, precisamente para que no esté sobreestimulada tu corteza. Ahora, Eric Monterrosas, un buen amigo, pues que igual que muchos de ustedes probablemente, ahorita están en el tema de la carrera. Entonces hay que entender igual eso.
Cuando nosotros éramos estudiantes, les comparto, había veces de que yo dormía de 3 a 4 horas por día, si querías tener el rendimiento que se debía. Entonces, afortunadamente es una etapa. Si hablamos de residencia médica, me dice mi hija, dice, es que papá, dice, yo tengo amigos que toman de 3 a 4 antidepresivos. Entonces dices, pero ¿cómo es posible? Ajá. Entonces, todo esto es consecuencia de no saber manejar de forma correcta el proceso de programación cerebral. Me dice la doctora, un tema, ¿cuál damos? Pues programación cerebral, ¿no? O sea, pues ¿cuál más? Es lo más óptimo. Ajá, la frecuencia de la pobreza es la beta. La frecuencia de la pobreza es la onda beta. La frecuencia de la abundancia es la alfa y la teta. Pero obviamente no nos las enseñan desde que somos pequeños. O sea, nosotros siempre, siempre estamos acostumbrados a vivir en beta, en beta, en beta, en beta. Obviamente está sobreestimulada tu onda beta y uno de los principios del cerebro es lo que no usas, se va. La doctora también les habló de podas neuronales. Entonces, ¿qué es una poda neuronal? Quiero que imaginemos como un jardín. O sea, obviamente el jardín empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y llega un momento en que tienes que podarlo. Por eso se llama poda neuronal. Entonces, ¿qué sucede en la poda? Que se da la primera por ahí de los 6 meses, a los 2 años, a los 7, a los 14 y continúa toda la vida en menor intensidad que estas edades que mencionamos. Que obviamente si la poda neuronal se da así súper intensa, dice el cerebro en automático, pues este cuate nada más le gusta estar en el celular, en los videojuegos, comiendo chatarrita, todo. Ah, bueno, pues las neuronas que son las de la inteligencia, las de la creatividad, todo, empatía, amor, todo. Ah, pues creo que a este cerebro no le sirven. ¡Pum! Vámonos. Entonces es el principio del cerebro. Lo que ocupas se fortalece, lo que no ocupas se va. Entonces, así como que mucho, mucho cuidado con esto. Tenemos un nervio que es el nervio vago. Hay libros enteros del nervio vago. Entonces, el nervio vago prácticamente es el décimo par, baja desde nuestro cerebro y da inervación a cuello, a tórax, abdomen, aparato digestivo, todo. Entonces, tenemos que entender que si nosotros estamos sobreestimulando el sistema simpático con la conducta de la inmediatez, que todo lo quieres rápido, ajá, entonces ahí continuamente estás forzando tu cuerpo. Y si tú estás forzando tu cuerpo, tarde que temprano, dicen, es como la tarjeta de crédito. Compras a crédito, pero vas a tener que pagar y con intereses. Entonces, ese pagar y esos intereses te los va a cobrar el tiempo. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? Bueno, va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los nutracéuticos? Pues bueno, Hasaki, ya lo platicó la doctora. Excelente nutrición por medio de los 17 aminoácidos que contiene. Ajá, te ayuda a estabilizar microbiota, te ayuda a fortalecer el sistema inmune y estás metiendo nutrientes de calidad al cerebro. Belash. Mejora microcirculación, estabiliza microbiota. El ojo tiene muchísima superóxido dismutasa, hace más eficiente tu ojo. Si no quieres infartarte, pues bueno, tu Belash, tu Cronuit. Ajá. Quieres mejorar tu vida sexual en caso de que seas diabético, tengas algún tema, te tienes que entrenar. Porque yo siempre les explico, la gente quiere, pero ¿qué hago, no? Dicen, la gente quiere, pero ¿qué hace? Entonces, obviamente tienes que modificar hábitos de dieta, ejercicio, tu tratamiento con el cardio. Entender que obviamente hay 3 circulaciones así como que bastante, bastante importantes. La cerebral, la de nuestro corazón y en este caso los hombres, la del pene. Si está afectada tu microcirculación en el pene, evidentemente va a estar afectada y con mucho riesgo de muerte la de tu corazón y sobre todo la de tu cerebro. ¿Cómo actúan los nutracéuticos? Así sencillo, para que quede claro. Cronuit destapa, ajá, Belash perfunde. Ajá, así de sencillo, ¿no? O sea, para no meternos en complicaciones. Ahora, ¿quieres que tu hijo sea un excelente estudiante? Hay formas de hacerlo. Ya hemos platicado por medio de la estimulación específica de los sonidos bineurales y del cerebro. 2024, por eso les decía que va a traer muchas cosas, porque la doctora Patti, un servidor, estamos trabajando bastante, bastante fuerte y evidentemente sentimos un compromiso más que nada social, personal, y obviamente cuando estableces este compromiso y encuentras gente como la doctora que da la vida, yo lo he visto, ¿no? O sea, así como que hacer un aporte que le dé solución a muchos problemas con las casas, con los seres humanos, con los hijos, eso se tiene que aplaudir. Ajá, yo te pregunto a ti que tienes hijos, ¿qué sientes cuando uno de tus hijos tiene un problema? ¿Qué sientes cuando está angustiado, cuando lo ves llorar, cuando lo ves preocuparse o reprobó un examen o no ingresó a X universidad que quería? ¿Qué sientes?
¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde nosotros como papá les tenemos que dar las herramientas para que evidentemente sepan manejar de forma correcta todo su proceso de emociones. Y digo, más adelante, cuando ellos tengan que formar familia, etcétera, hagan una formación, una crianza con sentido, con disciplina, con conocimiento y no con emoción, como muchas veces la hicieron nuestros padres o la hicimos nosotros mismos. Pero bueno, vamos a pararle un poco. Entonces, ahora sí, la primera, doctor. Realmente la presentación es la siguiente, doctora, de favor. Es muy, muy práctica. Ajá, que creo yo y afirmo, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos muchas áreas de oportunidad y en la medida que vamos identificando esas áreas de oportunidad es de que vamos haciendo los procesos de cambio de pensamiento. Aquí es parte de lo que explicó la doctora, una vista general de los lóbulos cerebrales. Entonces, lo que es la corteza prefrontal es lo que ven en amarillo. Si se dan cuenta, es el lóbulo más grande. En rosa tenemos el parietal, hasta atrás el occipital. En verde tenemos el temporal y el cerebelo hacia abajo de todos ellos. O sea, es una vista muy gruesa. ¿Cuál es la importancia de esto? Que obviamente el lóbulo que estamos sobreestimulando y que no sabemos relajar de forma correcta es el lóbulo occipital, que es el que se ve en moradito y que está hasta atrás. La última parte de esta estructura, que es el cerebro en madurar, es la amarilla, que es la corteza prefrontal. Entonces, en la medida que van pasando los años, es de que se va dando ese proceso de maduración. Ahora, ¿quieres tener un hijo súper inteligente? Estimúlalo de diferentes formas. Con Santiago, que les acabo de presentar, pues bueno, de repente lo sacas, escucha el escape de un camión de volteo, y Santiago se aferra a mí, me abraza. ¿Por qué? Porque es un estímulo que no conoce, le genera estrés. Entonces, ahí es donde tú como papá o mamá, hijo, no pasa nada, aquí estoy contigo. Entonces, tenemos que entender que el abrazo, el contacto piel a piel, ese va a ser la mejor medicina para bajar el cortisol. Cuando alguien está estresado, muchas veces no le digas nada, simplemente abrázalo. Ajá, entonces sería muy padre que de repente como parejas tuvieras algún conflicto verbal y de repente, a ver, silencio, vamos a abrazarnos sin decir una sola palabra. Entonces sería lo más práctico para regular tu liberación de cortisol. La siguiente, por favor. Bueno, yo le digo el chismoso, porque no se le puede decir de otra forma, pero es una estructura impresionante que es el nervio vago. Entonces, ese nervio vago, como podrán ver ustedes, obviamente baja desde nuestro cráneo. Aquí se ven los pulmones que también les da inervación, está el estómago, es el responsable del hipo cuando no se contrae nuestro diafragma, da ramas para hígado, para vaso, para riñones, para intestino. Entonces, entender que por eso dicen el segundo cerebro tiene mucho que ver con el proceso de bien o mal funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Está totalmente relacionado, va de la mano en milésimas de segundo con nuestro cerebro. La siguiente. Bueno, esta estructura es súper importante. Ajá, esto es así como si estuviéramos viendo un cerebro desde abajo. Ajá, entonces este es el puente. Entre más diversidad de estímulos le demos a los bebés, vamos a hacer que este puente, que es el cuerpo calloso, sea más fuerte, vamos a decirlo, ¿no? Que tenga más fibras, más neuronas. Y este cuerpo calloso es el puente de conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Hay pacientes que nacen con atrofia o agenesia del cuerpo calloso. Esos niños toda la vida van a convulsionar, es un ejemplo. Pero particularmente quiero que imaginemos esto como un puente entre un hemisferio y otro. Entonces, es en esta estructura donde verdaderamente puedes generar el impacto del proceso de inteligencia de los pacientes a futuro. La siguiente. Bueno, estas serían las redes neuronales. Si pudiéramos ver nuestro cerebro, o sea, prácticamente es algo impresionante. Impresionante en el sentido de, vamos a hablar cuando nacen los caballitos o los ciervos. Habitualmente cuando nacen los animales, al principio como no tienen maduro su sistema nervioso, ustedes se podrán dar cuenta cómo tratan de pararse y se caen y las piernas les empiezan a temblar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque su proceso de maduración no está completo, pero se da rapidísimo.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con los bebés? Tan luego, vamos a pensar un mes de edad, por decir un ejemplo, tienes que llevarlos a terapia de estimulación temprana. La terapia de estimulación temprana, haz de cuenta que te va a ayudar a activar diferentes zonas de la corteza de nuestro cerebro, estructuras del cerebro, para que el cerebro alcance un desarrollo más diverso, más completo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pequeños? Siempre los mantenemos acostados, boca arriba. Entonces hay una enfermedad, y es bastante peligrosa, que se llama síndrome de muerte súbita del lactante. ¿A qué nos referimos con esto? Por ahí de la década de los 70, 80 se dieron cuenta que los niños de repente morían así sin causa aparente. Entonces relacionaron el acostarlos boca abajo con este tipo de problemas. Entonces no deben de estar acostados boca abajo siempre. La recomendación que les damos es cuando estén despiertos y antes de comer. Y ahí se imaginan al caballito o al ciervo. Si nosotros dijéramos, ay, pobrecito caballito, se ve que está temblando, mejor lo vamos a acostar y lo voy a cargar, que les haríamos mucho mal en lugar de beneficio. ¿Por qué? Porque no estás estimulando su sistema nervioso a que se desarrolle. Entonces tenemos que saber cómo estimular el sistema nervioso de los bebés en el sentido afectivo, auditivo, verbal y sobre todo la estimulación kinestésica. La siguiente. Bueno, la doctora les habló del proceso del embarazo, habló de la fecundación, del óvulo, del espermatozoide. Lo ideal es que esa mamá, ese papá, antes del proceso del embarazo, llevaran una dieta de desintoxicación, hicieran ejercicio, y pues ya que les digo, ¿no? O sea, Belash obviamente en este tema nos apoya demasiado porque va a mejorar la microcirculación. Ahorita, afortunadamente, a Santiago, pues bueno, ya lo conocieron, pero tuvimos una amenaza de aborto, desafortunadamente por ahí de las 4 semanas. O sea, fue una situación que tanto a mi esposa como a mí nos tocó bastante fuerte porque fuimos a hacer un ultrasonido, hubo pérdida transvaginal de sangre, el ultrasonografista nos dice, pues no hay feto. Fuimos a ver a un colega ginecólogo y nos sugirió esperar alrededor de 10 días para ver si había feto o no y si había actividad cardíaca. Entonces fueron los 10 días más escalofriantes de nuestras vidas. No decíamos nada, pero percibíamos esa sensación. Cuando vamos a hacerle el ultrasonido de control y vemos que Santiago tenía latido cardíaco, no les cuento, o sea, no les cuento. Soy papá de 5 hijos, Santiago es el más pequeño, y evidentemente cada hijo te implica un reto diferente, un amor diferente, pero finalmente es un amor para todos. Es un amor que tiene que expandirse igual que tu nivel de conciencia. Entonces, en este sentido, el viaje que inicia con el proceso de la fecundación y que acaba con el proceso de las 40 semanas de gestación, ahí haz de cuenta que el proceso de la neurogénesis está a una velocidad súper acelerada. Teóricamente, ¿qué tendríamos que hacer los varones? Nada más cuidar nuestras emociones para no desestabilizar las emociones de nuestra pareja. Entender que ellas durante el proceso del embarazo pasan una tormenta hormonal, o sea, es algo escalofriante. Por eso es que de repente están contentas, de repente están tristes, se enojan. Teóricamente están dando el cuerpo para que nosotros lleguemos a este plano. Entonces, obviamente, el cuerpo va sufriendo cambios. Viene el proceso de nacimiento y viene la depresión postparto, o sea, muchas cuestiones. Entonces, en este tema, lo mismo. Belash y NER7. Durante el proceso de las 40, por ahí de las 30 semanas de gestación, mi esposa tuvo un proceso gripal con Belash exclusivamente, salió sin antibióticos, sin ninguna otra cosa, y ella puede dar testimonio de ello. Santiago se nos agripó hace aproximadamente 2 semanas, lo mismo, solo loratadina y Belash, y salió sin necesidad de antibiótico. Entonces, bueno, no les puedo decir más en el sentido de, pues bueno, cuando algo sirve y lo usas contigo, tienes que compartirlo, tienes que recomendarlo. La siguiente. Bueno, esto es algo del proceso de la bioquímica cerebral y de los neurotransmisores. Cuando una persona se vuelve adicta, tiene que ver con la dopamina. Ahora, ¿cuál es la dopamina barata? Vamos a decirle, ¿no? La dopamina baratita, esa que está a la mano. Dopamina digital por medio de dispositivos electrónicos. La dopamina que te estás metiendo viendo pornografía o contenido no apto para tu cerebro, ahí estás liberando dopamina. Lo que estás comiendo, alimentos procesados, azúcar, todo lo que tenga que ver con refrescos, jugos, etcétera, todo lo que tenga que ver con procesados, esa es dopamina barata, baratita, la que te va a volver adicto. Y la doctora habló de las carreteras, que son las redes neuronales. Entonces, quiero que lo pongamos como ejemplo.
supongamos que de repente tenemos una carretera rural. Esa carretera rural no está pavimentada. La velocidad con la que vas a transitar obviamente tiene que ser baja. Pero supongamos que de repente tú te vas a una autopista, vamos a pensar la México-Querétaro, que es de las más rápidas y más peligrosas. Obviamente, como la carretera es bastante amplia, aquello parece pista de carreras, o sea, todo el mundo va, pero a una velocidad impresionante. Ahorita que estuvimos en Juriquilla, pues bueno, los que viajaron la México-Querétaro me podrán decir si me equivoco o no. Parece que vamos jugando a las carreras, ¿no? Y de repente, ¿qué sucede? Que desafortunadamente nuestro cerebro no sabe discernir entre bueno y malo. Entonces, imagínense la México-Querétaro como la carretera, la red neuronal que va a dar paso a las adicciones. Entonces, por eso es que los comportamientos adictivos, metes trastornos de alimentación, metes adicción al alcohol, al tabaco, a drogas, un montón de cosas. Y ese proceso lo estás cultivando desde el proceso de la crianza en la casa. Cuando le estás dando al niño su Yakult, su Chocomil, su juguito, Boing, o sea, todo ese tipo de ultraprocesados. Ahora, las marcas son bastante astutas porque le ponen sustancias que al tener contacto con la saliva de nuestra boca, obviamente estimulan las terminaciones nerviosas y van generando un proceso de adicción en el cerebro de los pequeños. Ajá, la siguiente, por favor. Ya casi terminamos, ¿eh? Bueno, aquí las ondas cerebrales, que ahorita las vamos a ver en forma, pero la que te hablo, la principal y la que tenemos siempre sobreestimulada es la beta, que va de 12 a 32 Hz. Viene la alfa, que es donde se da el estado de flow, del aprendizaje súper rápido, ajá, que es la alfa de 8 a 13 Hz. Viene la teta, que es el proceso de la introspección, meditación vipassana, cuando estás conectando con la espiritualidad contigo mismo, de 3 a 8. Estas dos, la alfa y la teta, son súper, pero súper importantes. Digo, todas son importantes, pero no podemos permitir, o bueno, no nos podemos dar el lujo de que una esté desbalanceada en relación a la otra. Y la gamma, que obviamente esta es la que tiene que ver, perdón, la delta, que es de 1 a 3, es la que tiene que ver con el proceso de sueño. La gamma difícilmente la detectan los electroencefalogramas. Ajá, esta la tienen muy desarrolladas monjes budistas, que son gente que se dedican a la alta meditación, y aquí es donde se da el aprendizaje súper aceleradísimo, en la gamma. La siguiente. Bueno, aquí de forma gráfica, así se verían en un electroencefalograma. Hay un instituto en Barcelona que maneja neurofeedback. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Por medio de electroencefalograma, ven si alguna onda está desregulada y obviamente trabajan de manera específica sobre la estimulación de esta onda. Pero eso se puede manejar incluso sin electroencefalograma, sino más bien entendiendo cómo son las frecuencias de nuestro cerebro, cuál queremos estimular, por qué y qué efecto buscamos. Todo eso lo podemos hacer nosotros de forma consciente. Ahora, el tema de la hipnosis, trabajamos mucho la onda teta, que es la de 3 a 7 Hz. Ajá, impresionante el proceso de hipnosis, que la gente se espanta de repente cuando le dice hipnosis, pero no es otra cosa más que una relajación inducida por onda teta. Ajá, y vas llevando o vas guiando al paciente en un proceso de retrospección para que empiece a visualizar. La siguiente. Pues bueno, dicen, atraemos lo que proyectamos, como piensas, como sientes, vibras, como vibras, atraes lo que eres. Si quieres una vida increíble, sea una persona increíble. Y el universo no entiende ningún idioma, entiende frecuencias, intenciones. La gente atrae gente similar a ella, por lo que si se quiere atraer a alguien maravilloso, primero se debe de ser maravilloso. El universo no castiga ni bendice, el universo responde a la actitud y a la vibración que tú emites. La siguiente. Pues bueno, ahí ya conocen a los personajes. Me encanta doña Florinda, miren nada más ahí qué cara está poniendo. La Chilindrina igual está bien chispas y ahí el Chavo del Ocho, ¿no? Y pues bueno, gracias. Listo, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Creo que nos ha dado una súper presentación. Digo, ya yo de qué hablé, doctor. Mejor quieras usted dar toda la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Y pues si hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros, yo les agradezco muchísimo, queridos, porque son 9:25 y todos están aquí. Muchísimas gracias de verdad por eso. Y yo sé que tienen muchas dudas y muchas preguntas que hacerle con respecto a este fantástico tema al doctor Francisco Javier Moreno Pichardo, sí, perdón, se me olvidó el Moreno.
Pero bueno, dudas, preguntas. Marta, ¿tiene usted su micro abierto? No sé si va a hacer alguna pregunta. Dice Demetria, me encantó su presentación, dice, de los dos, ¿me podrían compartir? Sí, definitivamente sí, Demetria, en cuanto esté editada, con todo gusto la van a subir a la página y a la persona que la haya invitado el día de hoy se la va a usted a poder pedir sin ningún problema. No sé si hay alguna duda, pregunta, si están aquí es porque seguramente el tema les importó, les interesó mucho, yo creo que sí, definitivamente si hay algo que a todos nos interesa y los ojos nos brillan son por nuestros hijos. Y déjeme Claro. decirle, doctor Francisco, aquí estuvieron mi par de hijos escuchándolo a usted, definitivamente muchísimas gracias por eso. Dice Arturo Nava, excelente presentación, muy interesante. Que se acerquen a la cámara para conocerlos. Sí, efectivamente, doctor, nos comentan si puede usted compartir su número, doctor, pero ya es decisión de usted si lo pone aquí o no lo pone. Sí, claro, ahí les va, es 7711 40 88 83. No sé si está en sala Alberto Rosete, ahí si me pudiera compartir igual su contacto para poder platicar con él en algún momento. Precisamente aquí está diciendo, doctores sensacionales, gracias. Alberto, pues compártenos tu número, por Hola, favor. doctores. Un gusto, Doctor, Alberto. fenomenal esta ponencia, impactante para cierre de año y sobre todo para un tema tan poderoso y sensible como lo son los hijos. Queda para la posteridad, para compartirla y es de los tesoros, de los activos intangibles que tiene tanto nuestra compañía como los conocimientos que están impartiéndonos. Doctor, te mandé a tu WhatsApp, yo ya lo tenía guardado, te mandé un mensajito para que tengas el contacto y pues vamos a estar con toda seguridad platicando, doctor. Te agradezco mucho tu atención, Alberto. Me va a dar mucho gusto conocerte. Igual tienen que entender que de repente cuando escuchamos el tono de voz de las personas, generan una respuesta neurológica en nuestro cuerpo. Entonces es ahí cuando empiezas a identificar a las personas de tu tribu, de tu forma de pensar y es algo impresionante. Lo van a ir desarrollando poco a poco. Gracias, Alberto. Me encanta. Dice Claro, Demetria, doctor. Dice Demetria, doctor Francisco, dice, muchas gracias. Tengo un hijo que convulsiona desde los 3 meses, no se le ha quitado. Ha sido muy importante esta situación en su familia. No nos comenta Demetria qué edad tiene ahorita ese chiquitín, pero pues, ¿qué le podría usted recomendar, doctor, en base a los nutracéuticos, claro, y en base a tratamiento como tal? No nos da más datos. Sí, claro. Sí, Demetria, mira, lo importante es saber qué área del cerebro es la afectada. Entonces, eso te lo puede determinar el neurólogo por medio de un electroencefalograma. Y dependiendo de la área afectada, obviamente es ahí donde se aplica el tratamiento como tal. Es muy común la epilepsia del lóbulo temporal, es un ejemplo. Pero vamos, ¿cuál es la función? Te lo explico así rápido. ¿Cuál es la función de un pediatra en la sala de partos? O sea, nosotros como pediatras, cuando recibimos el bebé del ginecólogo y viene normal, obviamente ese bebé le llamamos un bebé vigoroso. Va a ser un bebé que está llorando, tiene movimiento, o sea, le aspiras boquita, nariz, lo secas, se coloca en la incubadora, eso es lo que se hace normalmente. Pero ¿qué sucede? Cuando ese bebé viene asfixiado, yo siempre les explico con todo respeto que nacen como moco de guajolote, porque esos bebés nacen así todos prácticamente sin respirar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tú hacer, no? Primero ver si hay o no meconio. El meconio es una sustancia que se libera al interior del vientre materno, del útero, y que es evacuación de ese bebé, que por asfixia, obviamente, hizo del baño adentro, ese meconio se va a los pulmones y es altamente tóxico y agresivo para la mucosa respiratoria. Entonces, obviamente, ese bebé no lo tienes que estimular, lo colocas en la cuna de reanimación, le haces algo que se llama laringoscopía directa, que es para sacar todo ese meconio de la vía aérea, empiezas la ventilación bolsa máscara o intubación endotraqueal. Entonces ahí tenemos que analizar todos los procesos que si el bebé lloró, si no lloró cuando nació, si se cayó, si la mamá estuvo expuesta a algún tóxico, etcétera. Entonces lo primero es ver la integridad de nuestro cerebro, que sería como la mano. Entonces obviamente la mano tiene que tener 5 dedos, cada dedo de diferente tamaño. Nuestro cerebro es igual.
tiene que llevar un proceso de desarrollo. Dicen las abuelas, las molleras, se llaman fontanelas. Entonces, la fontanela, ¿qué es lo que hace? Que te va permitiendo que cuando el bebé va a nacer por parto, se cabalguen un poco para que ese bebé pueda caber por el canal vaginal. Entonces, esa es la finalidad de las fontanelas. Pero si de repente se te cierran antes de tiempo, estamos hablando de una craneosinostosis y eso es un manejo quirúrgico. Si de repente las fontanelas están creciendo o están muy amplias, habla de un tema de hidrocefalia. Entonces, digo lo de siempre, tenemos que individualizar el caso del paciente. En este caso, el Velage le ayuda a tu paciente, a tu hijo, pero obviamente tiene que estar soportado con el proceso del tratamiento dado por el servicio de neurología. ¿En qué te ayuda el proceso de los nutracéuticos? Pues obviamente va a mejorar la calidad de nutrientes que lleguen al cerebro de tu hijo. Ajá. Y obviamente lo que platicábamos aquí, tienes que cuidar mucho el tema de la iluminación, del descanso. Es un tema así como que complejo. Digámoslo de esta forma. Vamos a pensar que en un momento dado, digo, la doctora y un servidor les quisiéramos dar un curso, honestamente tendrían que ser 3 días con 8 horas de duración cada día, para que más o menos se den una idea. Entonces ahorita es así como que una probadita de lo que tendría que ser ideal, porque tendríamos que manejar anatomía básica, tendríamos que manejar proceso de hipnosis, tendríamos que manejar tema de estimulación de ondas cerebrales, tendríamos que manejar biodescodificación, o sea, muchas cuestiones, pero que obviamente ahorita, pues la idea es que se lleven una idea general. Sí. Gracias, doctor. Dice que su joven tiene 23 años actualmente. Y la doctora Marta Mena nos comenta que en qué momento se inician los nutracéuticos y a qué dosis. Me imagino que, doctora, no sé si se refiere a precisamente el caso que estamos mencionando. Yo creo que sí. ¿En qué momento se inicia el nutracéutico y a qué dosis, doctor? Pues yo diría que ya. Sí, claro, o sea, es que miren, aquí tenemos que decir a esto, ¿eh? O sea, está sucediendo un fenómeno muy peculiar. Entonces voy a dar mi punto de vista. Ajá, o sea, como médico y en cualquier profesión, debes de tener mucha sutileza cuando expresas una idea. En tus redes sociales, con todo el respeto, no son para expresar ideas, porque ahorita si se meten a Instagram, de repente esta semana, ajá, se generó mucha controversia por el tema del antifludes. Entonces, por ahí algún infectólogo de la Ciudad de México, que digo, el nombre es lo de menos, no es el caso, ajá, empieza ahí a generar muchísima controversia en el sentido de que no, que el antifludes y que es tóxico y que la dosis, etcétera. Entonces, lo correcto sería que si el doctor tiene alguna inconformidad, pues de manera escrita, como tal, dirigiera un oficio a la COFEPRIS. Ajá, eso sería lo éticamente correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que empieza a generar controversia en redes. Habitualmente las personas que ven redes sociales y sobre todo cuando uno dice, no, pues es que es médico, es que es esto, la gente se va, pero con toda la idea de que la información que le están enviando es la correcta. Entonces, hay distintas formas de generar atractores. Creo yo que las redes sociales no, y sobre todo para nosotros, no es de esa forma. Otra cuestión que igual yo he observado, no, que la bronquiolitis y que los antibióticos y etcétera, y que no se deben de usar y que se está haciendo un excesivo uso de antibióticos. Obviamente la bronquiolitis, un ejemplo, es un proceso respiratorio, que obviamente empiezas con un proceso faríngeo, gradualmente se empiezan a inflamar los bronquios de los bebés y el siguiente paso es de que obviamente si lo cuidas puede haber mejoría sin antibiótico, puede haber, pero si no, das el paso a neumonía. Entonces, bueno, un servidor se formó como pediatra en el Hospital Infantil de Pachuca. En el Hospital Infantil de Pachuca, en aquellos años, que ya hace un rato, ¿verdad? Ajá, nos llegaban gente de la sierra, de Puebla, de Veracruz, de Querétaro, de Tlaxcala, ajá, de Hidalgo, y era gente súper pobre. Entonces, si ustedes tuvieran una idea cuántos niños se nos murieron, ajá, y digo se nos murieron porque desafortunadamente ya llegaban con procesos muy avanzados. Entonces, lo que tendrían que hacer ese tipo de personas cuando dan un punto de vista es entender que algunos no estamos en una zona urbana con todos los servicios al alcance, que si tienes una complicación no vas a tardar más de 20, 25, 30 minutos a llegar a un hospital que cuente con terapia intensiva, que cuente con toda la infraestructura que tenga para soportar la complicación de tu bebé. Hay gente como la doctora y a lo mejor algunos de ustedes que estamos en zonas un poquito más aisladas. Y por ahí decía un dicho, perro no come perro. Ajá, pero acá médico sí come médico. Entonces, es un tema, ¿no? Entonces, si de repente vamos a pensar, ¿no? Yo me lanzo y, no, mira que Velage y Cronuida en redes sociales, olvídalo, olvídalo. La gente está tan cerrada
y viven en su pedantería académica que de repente no te alcanzan a entender cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues obviamente empiezas a generar tu mundo. A mí no me gusta la medicina institucional y nunca me gustó, porque cuando mandaba yo un paciente casi me tenía yo que ir a agarrar a golpes con los de urgencias para que recibieran a los niños, ¿sí me explico? Entonces es algo que al paso del tiempo te va desgastando. Dices, no, eso no es para mí. Entonces, ¿qué sucede? Mejor empiezas a trabajar en un centro médico privado donde le puedas dar atención a los pequeños. Y evidentemente, ¿cuál es mi visión de futuro? Sí, no me gustaban las redes de mercadeo, tengo que decirlo, pero ahorita como le estás viendo potencial y verdaderamente puedes impactar más a las personas por medio de la palabra, que teniendo cargada la agenda de pacientes y que no impactas más que de 10, 15 minutos en dar una consulta, puedes lograr muchísimo más por medio de la palabra. Entonces, por eso es que está uno aquí, por eso es de que estamos trabajando, por eso es que la visión de futuro la veo bastante óptima. Cuando lo manejas, pues bueno, daré mi punto de vista. Si los nutracéuticos no fueran eficientes, jamás se lo hubiera dado a mi mujer embarazada. Y ella puede dar testimonio, en su momento lo dará. Si no fueran eficientes, jamás se lo daría yo a Santiago y se lo manejo, ¿no? Obviamente entender que el tema renal, la maduración del riñón se da de manera importante hasta los 6 meses de edad, pero no hay ningún problema si le manejas el Velash, a lo mejor en, no sé, un ejemplo, es medio sobrecito en medio litro de agua y con esa agua preparas la leche que le tuvieras que dar. Si toma únicamente seno materno, pues le puedes dar una oncita de Velash cada 12 horas y sin ningún problema, si es que fuera necesario, en caso de problemas respiratorios, que es donde yo lo manejo demasiado. Entonces espero contestar tu pregunta con esto. No se escucha, doctora, creo que apagó su micrófono. Ay, gracias, doctor. Muchas gracias por contestar. Dice Maribel Hernández, tiene el grandísimo honor de estar ahí cerquitita de usted en Tantoyo, Veracruz. Le manda saludos. Y bueno, ¿quién sigue? Felicidades de parte de Fidel. Y dice la doctora Joaquina. Gracias, doctor Moreno. A mí también, que está muy interesante el tema. Aprendemos mucho con sus ponencias. Gracias. Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Dice Demetria, muchas gracias, doctores. Y dice la doctora Joaquina, también hay que desafortunadamente no les explican bien a los familiares del paciente. Definitivamente sí. Y dice que se refiere que hay médicos que no les explican exactamente. Así es, doctor. Bueno, pues ya no veo ningún otro comentario y siendo las 9:37 de la noche, damos por terminado el tema. Muchísimas gracias a todos de verdad por estar aquí. Yo, créanme que seguramente todos los que estamos aquí, que estamos trabajando para ustedes, pues estamos más que contentos por esto. Y bueno, pues esta presentación en 4 días más o menos va a estar lista para poder compartirse. Dice Alberto Vidal, muchas gracias, doctora Patti, doctor Pichardo, aprendo de ustedes desde su sabiduría. Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti, tu comentario. Pues un comentario final, doctor Pichardo, y nos retiramos. Usted dice. Pues bueno, pido salud para nosotros, para ustedes, para sus familias, claridad de pensamiento, palabra, acción. Entender que como jefes de familia, como jefas de familia, como líderes, porque el liderazgo se empieza a trabajar en casa, tenemos una alta responsabilidad en la espalda. Cuando vas a postear algún tema en redes, piensa qué estás posteando, porque evidentemente siempre va a haber susceptibilidades. Entonces, lo más importante, tienes que cuidar tu imagen. Y el cuidar tu imagen, lo primero es con tu familia. O sea, tienes que mostrarte auténtico, enseñarles a los niños a ser auténticos. Que en la familia va a haber momentos de alegría, de tristeza, de tensión, es algo totalmente normal, pero que evidentemente tenemos que manejar cada uno de esos procesos. Les envío un fuerte abrazo a ustedes, a sus familias, que pasen una excelente Navidad y que el siguiente año esté lleno sobre todo de paz a nivel mundial, de amor al interior de sus hogares, que se cumplan todos sus sueños, todos sus proyectos, y que Dios les dé la bendición de poderlos ver y disfrutarlos con los seres que quieran. Muchas gracias, doctor Francisco, muchas gracias. Y bueno, pues a todos yo me uno también a la felicitación. Y bueno, pues no, antes de decirles que nos vemos el jueves, precisamente hablando de producto, y el siguiente martes vamos a estar trabajando con artrosis, es decir, la degeneración de las cápsulas articulares, las articulaciones de todo nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco, un abrazote para usted, para Santi, para Nelly, hasta Hidalgo, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias, doctor. Gracias. La queremos mucho, doctora. Buenas noches. Gracias, igualmente, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, grupo. Descansen. Gracias. Extraordinaria noche, doctores. Bendiciones y excelente ponencia. Gracias, Alberto. Nos vemos pronto. Gracias, doctores. Gracias. Hasta doctora. luego, Marta.